Buenas, mi nombre es Gabriela Caballero, tengo 32 años, soy psicóloga deportiva, jugadora de fútbol, más específicamente arquera. Actualmente estoy jugando en el Club Atlético El Boys. Soy entrerriana, vivo en una ciudad que está al norte, Santa Elena, pero me vine hace 10 años a vivir a Buenos Aires porque mi proyecto, se puede decir, como sabía que el deporte y la psicología deportiva iban muy de la mano, eran ambas cosas que me gustaban y que sabía que tenía que incursionar en ese ámbito. Decidí venirme a jugar acá a Buenos Aires, ya que estaba mucho más desarrollado en infraestructura a comparación de mi provincia, y sobre todo a poder jugar en AFA, que me parecía un salto en el profesionalismo que yo buscaba. Y esa fue mi manera de decir, vivo el fútbol de adentro para hacerme mi propio camino, mis propios contactos. Si bien mi familia está muy relacionada al deporte, también mi papá y mi hermano son arqueros, también jugaron profesionalmente, pero bueno, yo quería hacer mi propio camino y bueno, se puede decir que hoy lo hice. Ni bien me recibí, mi primera experiencia laboral fue en el Club Atlético Boca Juniors en el 2019, cuando se profesionalizó el fútbol, se semi-profesionalizó, porque la verdad es que aún le falta un montón en cuanto a equidad de recursos, igualdad de derechos y un montón de cuestiones, pero bueno, el gran paso fue en el 2019, entonces fue allí como pensaron en mí al ser jugadora, porque consideraban que yo podría hacer la transición con las chicas en este proceso del amateurismo al profesionalismo. Estuve 2 años hasta que después decidí que tenía que hacer mi camino desde el fútbol masculino, porque así no se interfería con lo que yo hacía, que también era jugar y que lo necesitaba, porque la verdad es que en mi carrera ambas cosas se retroalimentan. El jugar y ser psicóloga deportiva, tuve un paso por Huracán, que fue mi primer club, y después en Atlanta, donde el Club Atlanta me permitió desarrollar ambos labores, el de jugadora como el de psicóloga deportiva, en el fútbol masculino de reserva. Nosotros trabajamos a la par con el mismo proyecto, siendo el sostén de la primera división. Ahí está el gran proyecto que tenemos de poder preparar a los chicos, primero personas y después deportistas, desde un montón de aspectos donde tienen que ser abordados y contenidos, para que después puedan llegar un poco más preparados y con mayores herramientas como sujetos integrales a esa primera división y con todo lo que conlleva. Yo vivo, comprendo y paso por las mismas experiencias que ellos. A mí me dan muchas ventajas a la hora de estar en un campo de juego, hablar de cuestiones tácticas, porque la verdad que podés tener de todo. Podés tener el deportista que se abre muy abiertamente a contar su vida personal, como al que te habla todo de cuestiones técnico-tácticas. Entonces es sumamente importante el manejo del lenguaje. A ellos lo que le tenemos que inculcar a cada deportista es que lo que importa mucho y en primera medida es él como persona y todo lo que eso conlleva, desde los problemas que puede tener en su vida cotidiana, y sobre todo estamos justamente para potenciar o contribuir a este equilibrio en el desarrollo de su personalidad, a que tenga una armonía, y muchas veces en ese equilibrio es lo que tenemos que buscar, es que los problemas de su vida personal no se lleven a la cancha, esas angustias, esos síntomas no se hagan notorios ahí, como también los que pasan en la cancha que no se lleven a su casa. Entonces hay todo un equilibrio, una armonía ahí a trabajar. Y después nuestro gran rol diferencial, a diferencia de cualquier psicólogo, tiene que ver con que nosotros trabajamos en las variables psicológicas que potencian el rendimiento. O sea, nosotros estamos para contribuir al rendimiento deportivo, como abordando ciertas variables, desde la concentración, motivación, autoconfianza, control de presiones, la cohesión de equipo. Entonces, desde ahí parte la diferencia en la cabeza de un sujeto normal a la del deportista. El deportista tiene que convivir necesariamente con este manejo de otras emociones que un sujeto normal no tiene. Por ejemplo, el control de las presiones. Muchas veces esas presiones pueden ser internas o externas. Las internas tienen que ver con la excesiva autoexigencia que el deportista puede tener consigo mismo, y las externas muchas veces con el entorno que nos rodea, o con esos otros significativos que muchas veces tiene cada sujeto. Cuando hablamos de otros significativos, bueno, podemos hablar de la familia, esa persona a quien uno le deposita muchas expectativas, o muchas veces el DT. Para un deportista el DT tiene mucha consideración y mucha importancia. Una cuestión es que es el que te pone y que te saca. Juegan mucho las expectativas
Y sobre todo, la frustración. Nosotros convivimos constantemente con la frustración. Si nosotros no tuviéramos ese sentimiento de frustración, no encontraríamos la motivación de cómo superarnos. A nosotros nos pasa en el día a día del entreno que tenemos frustración. A mí como arquera me pasa de que capaz me voy mal a mi casa, o te vas con ese objetivo, no mal, sino que te vas con ese objetivo de que al otro entreno sean menos los goles que te hacen, porque las primeras rivales que vos enfrentás son tus compañeras ante un partido. Mirá lo importante que es que tanto ellas como vos suban la vara en cuanto a rendimiento, para que así sentir y tener la sensación de que lo que entrenaste en la semana es lo que te hizo a que vos estés más preparada para la competición real, que es ese partido. ¿Cuál es la diferencia de esa competición real? Vos en la semana trabajás sobre el control de muchas variables internas que son las que dependen de vos, del equipo. Si bien podés hacer un análisis, un videoanálisis sobre el equipo que vas a enfrentar, pero la realidad es que muchas cosas se te van a escapar porque el otro también juega. El otro juega, el otro te estudia, el otro te puede cambiar la estrategia. Entonces ahí es donde vos, trabajando la cabeza del deportista, sobre todo la toma de decisiones, y esta sensación y este sentimiento de frustración, porque es muy personal, lo que para uno es una frustración, para el otro no lo es. Qué importante es por ahí charlar, tener un diagnóstico de cada uno para saber qué cosas lo frustran a uno, qué cosas lo frustran a otro, y poder primero darle pie a la palabra, que lo pueda expresar. Después, en función a que lo expresa, vemos cómo la abordamos. El común de la gente, la palabra frustración le da una connotación negativa, porque es fuerte decir me siento frustrado. Pero sin embargo, para nosotros esa sensación es la que nos da impulso. Fíjate que también si logramos revertir ese sentimiento, a nosotros nos da motivación para el día siguiente. Porque ese día siguiente, cuando vos superaste esas pequeñas cosas, por ejemplo en mi puesto, reducir el margen de error, la cantidad de goles que te pueden hacer, las intervenciones que pudiste hacer, la toma de decisiones, cuando vos vas viendo esas cosas ya te vas con otra sensación a tu casa. Que hoy la verdad que sería importantísimo que todos los clubes puedan incorporar un psicólogo como parte del cuerpo técnico. Si nos basamos en una competición real, en un partido oficial, muchas veces la frustración la podemos ver justamente desde las diferencias individuales que cada jugador aporta o propone. Vos vas a poder observar jugadores que no pueden salir de la frustración, que se quedaron en el error que cometieron y están ahí agarratonados. Ese es un término muy de la psicología deportiva. Se quedaron bloqueados en ese error que tal vez cometieron en el minuto tanto, y te das cuenta que no salen de ahí porque siguen equivocándose. ¿Viste ese jugador que decís no está en su día? Entonces tenés los que se bloquean y tenés los que, a ver, yo trabajo mucho sobre el realismo, y lo que le digo yo a los chicos es, en los 90 y pico de minutos, errores va a haber. No podemos mentirles de que no va a haber. O sea, nosotros trabajamos en función hablo también como deportista, o sea, nosotros trabajamos en función a prueba y error. Les pasa hasta a los técnicos que proponen una estrategia, de golpe se dieron cuenta o el equipo rival te cambió la táctica y vos tenés que ir resolviendo ahí sobre la marcha. Por eso también mirá qué importante que es trabajar la toma de decisiones en el transcurso de la temporada, para que el jugador que lo va incorporando tiene más recursos para poder resolver y justamente decirles a sus compañeros hay que hacer esto, hay que ir por tal banda porque allá ya nos leyeron de que estamos haciendo tal jugada. Pero bueno, podés tener ambas cosas. Muchas veces cuando perdés a un jugador, ahí tiene que estar el grupo levantándolo, o si no lo podés recuperar en alguno de los minutos, suele pasar de que el técnico lo termina cambiando porque no pudo reponerse. Y la verdad es que por ahí en fútbol el que más saca ventaja es el que se repone rápido del error, porque no te puedes permitir que pasen 20, 30 minutos y vos no volver al partido. Ahí es donde la concentración está fallando claramente. Mi visión como psicóloga deportiva, muchas veces o estoy en el banco de suplente o estoy en la tribuna con los no citados. Esa parte me encanta un montón porque siento que sigo trabajando afuera, y muchas veces seguís trabajando con esta sensación del que quedó afuera.
se brindan un montón de charlas que son interesantísimas. Entonces los deportistas, sin darse cuenta, el psicólogo sigue generando intervenciones, sigue generando vínculos, sigue generando lazos. Y yo lo que les digo a ellos es que mientras ellos ven fútbol, yo muchas veces veo conductas. Veo su lenguaje verbal, su comunicación no verbal, eso es muy interesante. Veo las desconcentraciones desde las fallas, desde el jugador que está más acelerado o que llega tarde a una jugada. Todas las variables que yo te nombré anteriormente, la motivación, la concentración, las presiones, yo las veo a raíz de ciertas conductas, o ahí es donde usamos muchas veces la estadística, porque podemos hacer planillas de seguimiento o no. Pero esto de ver cuántas pelotas tocó, cuántas pelotas jugó bien, cuántas pelotas jugó mal, en mi rol de psicóloga deportiva me interesa más ver las conductas individuales y grupalmente, cómo se dan en ese momento de la competición real. Lo importante es que los objetivos sean realistas, difíciles pero realistas. ¿Qué quiere decir? De que estén adaptados a sus propias posibilidades. Vos no le podés pedir a un jugador que si no entrenó en la semana de tal manera que después en el partido te haga algo que no lo entrenó, por ejemplo. O si sabes que su puesto es defensor en cualquiera de las 4 posiciones, si lo cambiás el fin de semana, lo usás en otra posición, no le podés pedir que rinda bien. Tiro ejemplos así, y después están las individualidades también. Cuando el deportista se pone objetivos extremadamente altos, de golpe yo trabajo con la reserva masculina y capaz te dicen que el objetivo es a fin de año ya estar en primera división. Y hay veces que le tenés que decir, no sabes si eso va a pasar, no es realista. ¿Por qué? Porque vos sos todavía categoría, no sé, 2006, te quedan un montón de años. ¿Por qué a fin de año te tienen que subir a primera si hay otros chicos que juegan más con la edad, por estar ahí, ajustados en tiempo, por la categoría? Si yo te dejo que vos sigas con ese objetivo, a fin de año te podés frustrar, porque no es realista. Porque dependés de muchas cosas, dependés del técnico de turno, de que te quiera, dependés de la dirigencia, si te quiere, dependés de si necesitan ese puesto en primera división o no. Dependés de un montón de cosas y no te podés olvidar que todavía sos chico, todavía tenés tiempo. Los jugadores tienen que poder identificar que hay un tiempo de trabajo necesario para prepararse. Cuando las cosas te llegan sin estar preparado, se te pueden ir muy rápidamente. El camino es desde el rendimiento hacia el resultado, no es a la inversa. Los resultados no llegan si vos no implementás mejoras técnicas desde tu puesto, sin duda. Eso es lo que yo les dejo claro, porque a veces la cabeza del deportista se maneja tan ansiosamente, tan anticipadamente, que ellos ven todo el tiempo está el deseo del resultado, y no, vos les tenés que enseñar que hay un camino que recorrer, hay un proceso que respetar, y en ese proceso tiene que haber una planificación, así como hay una planificación del entreno desde lo técnico táctico, que para eso está el cuerpo técnico en esto de la planificación. Ellos también se tienen que hacer responsables de la planificación de sus objetivos y de lo que les corresponde a ellos. Cada uno tiene que ir a lo que le resulte a uno, que es todo un proceso también el conocerlo también. Porque la realidad es que el deportista, el primer rival que tiene que derribar y aprender a convivir es uno mismo, su propia cabeza.